10:09. Seguimos con más. Para conocer cómo la sobrecarga de estímulos y la falta de límites aumenta los problemas de salud mental en los adolescentes, nos acompaña en el estudio un amigo de esta casa, Oscar Misler, educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, escritor y fundador de Secodap. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver, un tema crucial para entenderlo, si somos papás o mamás, precisamente para entender a nuestros jóvenes, ¿no? y acompañarles en su proceso de desarrollo individual. A ver, Oscar, la concepción tradicional de la adolescencia es como una etapa de rebeldía está cambiando, ¿verdad? Y ahora se define como un periodo de exploración e integración. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este nuevo enfoque y por qué es tan importante para entender a nuestros hijos? Mira, María Laura, cada vez que tenemos una actividad con familias y con adolescentes, preguntamos, cuando escuchamos la palabra adolescente, ¿qué nos viene a la mente? Rebeldía, desorden, desorientación, falta de metas, de propósito. Pareciera como que todo lo malo se concentra en esta etapa en donde se le considera aborrecente, porque es una etapa de cambio donde el área frontal está en proceso de formación hasta los 20 y tantos años, no termina de madurar, que es donde se toman las decisiones, claro, donde se establecen límites. Entonces, con toda esa con todos los hiperestímulos, claro, que reciben los niños, los adolescentes, pero ya de la niñez, va haciendo que haya una exigencia también muy grande socialmente, porque hay unas expectativas muy grandes, y aunque eso va cambiando, sigue estando presente. A ver, ¿qué pudiéramos definir como sobrecarga de estímulos para que los papás estén claros y lo puedan entender? Me gusta utilizar esta palabra. Y cómo también la falta de límites de parte de estos están pues trastocando de cierta manera la salud mental de nuestros muchachos. Ciertamente. ¿Dónde vemos con mayor frecuencia esa sobrecarga de estímulos? A través de las redes sociales, a través de los equipos electrónicos, ¿no? La tablet. ¿Por qué? Porque ellos entran a estos equipos para informarse, recrearse o vincularse con alguien. También lo hacemos nosotros los adultos. Ahora, ¿con qué se recrean? ¿Con quiénes se vinculan? ¿Y sobre qué se informan? Eso va generando una serie de expectativas, de demandas. Y que con esta multitarea que tienen que tener los chamos ahora, porque además en los colegios se les pasa la mano. Te lo digo yo que tenemos desde el 2020, trabajo todos los viernes con un grupo de adolescentes en Secodap hablando de estos temas. O sea, sí, para saber cómo piensan. Para ver cómo piensan y qué sienten. Y tú los ves que están nerviosos, ansiosos, angustiados, porque no pueden atender la demanda, pero además ya está como introyectado que si tú no recibes una respuesta a un mensaje que envías, te dejan en azul y eso te genera una angustia. Entonces hay una serie de factores estresantes que hacen que yo no pueda cumplir con lo que se exige o lo que se espera de mí. Y como familia, que es lo que tocaba de plantear, cómo podemos acompañar, entender también el rol que tenemos y el papel que jugamos en esta sobreestimulación, esta sobreexigencia muchas veces. Mira, tú ves la agenda de un muchacho, de estos muchachos, yo no sé cómo hace. Cargadísima de actividades porque no puede haber tiempo libre, no puede haber tiempo para el descanso, sino más bien para el ser productivos. Y ese ser productivo genera una serie de... Bueno, nos está pasando a nosotros los adultos también. Exactamente. Pero nosotros ya tenemos más herramientas, estamos más maduros y más formados, ellos quizás no tanto. Y sin embargo creo que se están afectando ambos grupos etarios por igual. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Porque vamos a estar claros, muchas veces esas agendas tan abultadas ni siquiera son responsabilidad de los papás. Muchas veces, como tú bien lo dices, también responde a lo que impone el centro educativo en donde se están formando. Tal cual, tal cual. ¿Cómo hacer para poder negociar, para poder establecer límites? Nosotros utilizamos la imagen del semáforo. Okay. ¿Qué es lo que es verde, que se puede permitir? ¿Qué es lo que es amarillo, que se debe negociar? ¿Y qué es lo que es rojo, que no es negociable? Estamos en el semáforo y aplicamos el semáforo. Por ejemplo, estar con el celular en la mesa a la hora que están compartiendo a la familia. El semáforo le pregunto, ¿qué color es ese? ¿Amarillo, verde o rojo? Rojo. Rojo. Tener en la computadora en la habitación para estar conectado, ¿qué color tiene eso? Amarillo, va a depender, ¿no? Va a depender del tamaño de la casa, de las posibilidades que tenga.
Entonces, ir estableciendo, los límites son un derecho de los adolescentes y son un deber de los padres. Eso no lo digo yo, esto lo dice una psicóloga española que es Pepa Hornos, que ella dice que es un deber de nosotros poner los límites, porque los límites es la única forma de que ellos se sientan protegidos. Y a mí hubo una imagen que me encantó de uno de los adolescentes, de una de estas conversas que tenemos, que dice que los límites son como las señales de tránsito para circular por la vida. Saber por dónde me meto, por dónde no, a qué hora, en qué momento lo puedo hacer. Y eso es lo que hace que yo pueda ir tomando decisiones pensando en mi protección. Entonces es un deber de los padres. Ahora, ¿cómo se ponen esos límites para que sean coherentes? Es que es complicado porque, por ejemplo, un teléfono inteligente puede ser una excelente herramienta de estudio. Pero obviamente cuando tú ingresas o accesas a ese teléfono para utilizarlo para algo útil, ¿verdad? De repente es casi imposible no desviar tu atención a otras cosas. Claro. Si a uno como adulto le pasa, entonces, a ver, no está sencilla la tarea de los papás hoy día tampoco. Yo le pregunto a ellos, ¿un martillo para qué sirve? Obvio, para hacer una repisa, para hacer un mueble, para poner un cuadro, clavar un clavo para un cuadro, ¿sí? Y si yo ese martillo lo agarro y te doy un golpe, o lo utilizo como una herramienta para agredirte. Claro. Va a depender del uso que le da la herramienta. Y si tú no le hablas a los chamos con un lenguaje claro, con ejemplos, te quedas teóricamente y no puedes llegar, no pueden asimilar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso ya lo dijo Emerson. Lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, si el ejemplo mío es que yo no tengo capacidad para poner límites tampoco, para regular el uso de estas tecnologías, por supuesto que el abuso no se trata ni de satanizar ni de tampoco analizar el tema de la dependencia. Si yo tengo un hijo y está demasiado interesado en una determinada área, demasiado interés, desplaza las otras áreas de interés, tengo que estar alerta. Porque puede ser que haya un generador de dopamina ahí que está necesitando, que lo esté generando la tecnología en este momento del celular o la red social. Entonces, ver dónde está el foco y a qué le estoy dedicando tiempo. Pero al preguntárselo a él, también tengo que preguntármelo yo. Claro. ¿Cuáles son mis posibilidades de yo tener otros puntos de contacto para yo poder estar atento a lo que realmente está pasando en la casa y no ver el fenómeno que uno lo ve cuando en un restaurante, cada uno con un celular en la mesa conectándose con el afuera, pero no con el espacio? Es que pareciera que no logramos ver como interesante interactuar con el otro. Es más interesante ver información corta, rápida, en un teléfono que hablar con la persona que tienes al frente. Esta es la magia de las pantallas. Sí. Color, sonido, movimiento, y eso hace que te atrape la atención. Claro. Si no tienen los adolescentes otras posibilidades de generar dopamina, que no sea solamente a través de estar empantallado. Exacto. Yo Por ejemplo, con el contacto, con el hablar, con el divertirse con sus amigos y los teléfonos. El contacto con la naturaleza, el hacer deporte, el disfrutar de la música. Ahora, no sé, yo creo que deberíamos dejar un mensaje a mi papá y mamá que nos escucha, que sea poderoso y quizás le resulte de ayuda para enfrentar lo que es la educación y el acompañamiento de nuestros adolescentes, que en estos tiempos considero que es muy complejo. Claro. Yo creo que el mensaje más poderoso es cómo hacer para que el amor se pueda llevar a la práctica en lo cotidiano. Y estamos hablando del amor, espacios para escucharnos, para comentar, para valorarnos, para reconocernos, para sentirnos parte y no tenga que buscar la felicidad por los caminos del amor, por caminos equivocados. El amor buscarlo por caminos equivocados, que es a través de las adicciones. Yo escuché esa frase y me impactó mucho, que las adicciones son las búsquedas equivocadas del amor, porque hay vacío, falta de respuesta. Entonces, ¿cómo crear esas oportunidades, esas posibilidades? Lo vimos con la serie de Netflix de adolescencia. Claro. Fue una oportunidad, fue un momento educable para sentarse a hablar sobre temas que muchas veces se piensa que el peligro está de la puerta hacia afuera del apartamento de la casa y está detrás de la puerta de la habitación, porque están conectados con un mundo de tentaciones, de seducciones. Entonces la comunicación es clave, el poder parafrasear lo que me dicen para ver si nos entendieron y si estamos hablando en el mismo lenguaje, que es otra cosa. Claro. Entonces yo lo que diría es cómo hacemos para identificar cuáles son los espacios, cuáles son las oportunidades que tenemos en la casa para conversar sobre las cosas que vivimos, sobre lo que nos preocupa, ver una película juntos, por ejemplo, una serie, una noticia, un testimonio personal, una experiencia de otros
que podamos reflexionar. Inclusive salir a caminar juntos por un parque. Salir a caminar juntos por un parque. Es algo tan simple y tan poderoso para generar esa conexión que necesita la persona para estar vacunados contra todas esas cosas. Esta es la palabra clave. Conexión, articulación, vínculo. Esta es la gran necesidad que tenemos porque estamos demasiado en el servicio de atención psicológica en Secodap. Vemos que los muchachos lo que demuestran es que están muy solos y una soledad muy dura porque es una soledad en compañía, que es la todavía la que se siente más fuerte. Bueno, lamentablemente el crecimiento de los diagnósticos de ansiedad, de depresión, de conductas autolesivas en nuestros adolescentes impulsa a muchos estudiosos hoy día a enfocarse qué está pasando pues con ellos y qué es lo que está provocando que lamentablemente ese tipo de situaciones se presenten en estas edades, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que tratamos de conversar el día de hoy. Eso es. Entonces creo que se debe precisamente a esa sobrecarga de estímulos y la falta de conexión. Tu palabra mágica, conexión. Conexión presencial. Vínculo, presencia. Porque se están sustituyendo por la conexión en línea. Desempantallar. Y otra cosa que no quisiera que se me quedara fuera, que es un poco el tema de psiquiatrizar los temas de esto que están sucediendo en la psiquiatrizar, ver todo siempre en enfoque psiquiátrico, lo que es natural, lo que suele suceder, lo que es propio, lo que se espera, para despatologizar un poco lo que significa el abordaje de estas situaciones de estrés, de angustia, de inseguridad, que muchas veces no estamos diciendo que el tratamiento psiquiátrico no sea necesario, pero que se utilice cuando realmente estemos dando señales de alarma. Bueno, exactamente, y creo que el abordaje multidisciplinario de la parte emocional es importante también, así como sucede con otras patologías. Sí. Bueno, estuvimos conversando con Oscar Misle, educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, escritor y fundador de Secodap. Hablamos sobre la sobrecarga de estímulos y la falta de límites en nuestros adolescentes que está originando en cuanto a su salud mental. Ya lo escucharon. Tenemos para ustedes mensajes de nuestros aliados comerciales muy interesantes, tenemos buena música, al regreso más. Es momento de publicidad.